La noche mexicana tiene un rumor que no se apaga. En un cementerio de mármol y sombras, alguien jura haber oído golpecitos desde la tumba. No diremos aún el nombre, porque antes hay que abrir el telón y mirar de frente al hombre que hizo reír a un país entero, y aún así arrastró consigo un misterio que no se deja enterrar. Joaquín Pardavé entra en cuadro sin fanfarria, con la elegancia de quien compone una canción en silencio y la precisión de un director que ya editó la escena en su cabeza. Actor, guionista, músico, cineasta de la época de oro, su figura no se mide por los aplausos sino por la huella que dejan sus personajes cuando el proyector se apaga, la ternura que no se rinde, la sátira que no perdona, el gesto que dice más que un parlamento entero. Fue hijo de un teatro que aprendió a hablar en celuloide y padre de comedias, cuya melancolía todavía respira en los cines de barrio. En él conviven el humor fino y la disciplina férrea, el anecdotario entrañable del foro y la contabilidad severa del productor que sabe que cada minuto cuesta. De su pluma nacieron melodías que se volvieron memoria colectiva, y de su mirada, personajes que hoy parecen de la familia. Pero detrás del brillo hay fisuras, contratos que aprietan, cuerpos que se cansan, amistades que se enfrían al primer éxito ajeno. Y sobre todo, un rumor, que su final no fue final, que la leyenda del entierro en vida quiso tragarse la verdad para convertirla en mito. Veremos qué queda cuando separemos fábula de documento. En este relato conocerás entre 25 y 30 y 3 escenas de su vida y de su carrera: la infancia que afinó su oído, los escenarios que templaron su nervio, los rodajes que lo consagraron, las cartas y los silencios que revelan al hombre más allá del personaje. No vendremos a deslumbrarnos, vendremos a mirar con lupa. Aquí la gloria no borra el cansancio, ni el éxito absuelve la soledad. Aquí el artista es un oficio que se paga al contado y a plazos, con risa y con desvelo. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos lo que la memoria recuerda y lo que la memoria prefiere callar. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La casa que olía a función. Antes de que aprendiera a firmar su nombre, Joaquín ya sabía escuchar. En la sala donde las sillas crujían y el piano respiraba, los adultos hablaban de libretos y taquillas como si fueran estaciones del año. Su infancia no tuvo juguetes caros. Tuvo entradas de cortesía, camerinos angostos, voces que calentaban con vocales largas. Allí descubrió que la risa es un reloj. Si suena tarde, fracasa. Si suena pronto, miente. Si suena exacta, salva la noche. El primer espejo, en el patio, frente a un vidrio opaco, imitaba las sombras de los actores que veía desde la bambalina. No copiaba chistes, copiaba silencios. Aprendió que el gesto mínimo, ese leve arqueo de ceja, podía cambiar el destino de un diálogo. Cuando al fin se atrevió a subir a un tablón, su voz tembló lo justo. Un viejo utilero le dijo que el miedo es un traje. Se lo pone uno antes de salir y se lo quita cuando llega el aplauso. Aquel consejo le quedó cosido a la piel. Canciones al borde de la medianoche. Las noches eran cuadernos con manchas de tinta. Acodado en una mesa, iba hilando melodías que parecían cartas sin remitente. No eran piezas solemnes, eran canciones con olor a calle, a tranvía, a lluvia breve. La música le enseñó disciplina. Cada compás exige respeto. Cada rima reclama su sitio. Cuando más tarde el cine lo reclamó, llegó con ese oído ya afilado para medir el tiempo de una escena igual que el tiempo de un bolero. El aprendizaje del fracaso. Hubo funciones vacías, críticas que dolieron más que una caída, promesas que se apagaron al amanecer. Conoció la sensación de volver caminando a casa y contar monedas para el día siguiente.
Lejos de agriar su humor, esa aspereza lo volvió exacto. Entendió que el chiste no es un truco, es una arquitectura. Ensayó la naturalidad como quien pule una joya, hasta que deja de brillar en exceso y empieza a brillar de verdad. Descubrió también que el compañerismo del teatro es una cuerda tensa, sostiene, pero puede cortar. La máscara y el rostro. Entre bambalinas aprendió el arte más difícil, ser dos sin traicionarse. El público pedía gracia, la vida, rigor. Instaló una frontera, detrás del telón. Cuentas, horarios, contratos. Delante ternura, ironía, ternura otra vez. En esa doble respiración nació el actor que más tarde el cine abrazaría. Y en ese mismo pulso, casi imperceptible, asomó la sombra que acompañará este relato. La leyenda de un final mal contado. Un rumor que irá creciendo, escena tras escena, hasta chocar con los documentos. El salto del tablón al celuloide, el teatro le quedaba justo, pero la cámara prometía otra respiración. Joaquín recibió una invitación modesta para probar en un set pequeño, una historia sin grandes riesgos que necesitaba un rostro capaz de sonreír sin pedir permiso. Entró al foro con la misma devoción con la que otros entran a una iglesia. Tocó la madera, midió la luz, escuchó el silencio del micrófono. La primera toma no fue perfecta, pero sí verdadera. Aprendió que la cámara ama lo que no se fuerza y que el humor, cuando es exacto, ahorra palabras y gana memoria. Oficio de relojero. El joven actor comenzó a mirar los guiones como mecanismos. Donde otros veían chistes, él veía engranes. Donde otros escuchaban risas, él oía respiraciones. Entre ensayo y ensayo, ajustaba pausas, movía una palabra 2 líneas atrás, cortaba una mirada un instante antes. No lo hacía por capricho. Sabía que el público también es un reloj y que el segundo perdido no vuelve. Ese rigor, sumado a su oído de compositor, afinó un estilo que lo separó de la ocurrencia fácil. El primer papel que dolió. Llegó un personaje de ternura áspera, un hombre común al que la vida le queda grande y sin embargo se la pone. Joaquín dejó afuera el brillo y entró a cuadro con una fragilidad que sorprendió hasta a sus compañeros. El éxito fue discreto, pero perdurable. No hubo titulares ruidosos. Hubo algo más difícil. Reconocimiento entre colegas, respeto en cabina. Un rumor de «este hombre sabe», que empezó a circular de boca en boca. Ese papel, que no prometía gloria, abrió una puerta que ya no se cerraría. Entre productores y promesas, el ascenso trajo contratos, y con ellos la letra pequeña. Pardavé aprendió que cada firma puede ser un candado, y cada adelanto una deuda moral. Negoció como quien baila con zapatillas de cristal, con gracia y con cuidado. Hubo semanas de rodajes encadenados, madrugadas de mesa de edición, días en los que el cuerpo pedía tregua, pero el oficio es celoso. A cambio del cansancio, le dio presencia. El nombre empezó a encabezar carteles, la voz a influir en decisiones creativas. Y por debajo siguió latiendo el murmullo de una vida privada cada vez más estrecha. La grieta que nadie miró. Mientras el público reía, una sombra se acomodaba en los pasillos. Alguien susurró que Joaquín trabajaba demasiado, que el corazón es un músculo, pero no un esclavo. Él respondía con disciplina y canciones, con escenas medidas al milímetro, sin dramatismos. Sembró una advertencia que pocos escucharon. Los mitos se construyen cuando la verdad llega tarde. Esa frase, que hoy parece sentencia, será hilo conductor de un futuro equívoco, la leyenda de un final mal contado que, desde aquí, comienza a crecer como un eco dentro de la misma sala que lo aplaude. La consagración en pantalla grande, cuando la luz se abrió sobre el rostro de Joaquín, el país ya lo esperaba.
No hizo falta levantar la voz ni sobreactuar el gesto. Bastó con ese humor de filo fino que acaricia antes de morder. La comedia que encabezó llegó como un bálsamo a una ciudad cansada y confirmó algo que el teatro intuía desde hacía años. Su cara sabía pensar. El montaje respetó sus silencios, la música abrazó sus entradas y la crítica, sin fanfarrias, admitió que allí había un artesano del ritmo. Fue la primera vez que, al salir del cine, la gente repitió no un chiste, sino una cadencia. El modo en que él dejaba caer una palabra para que la sala cayera en risas un latido después. El director que ordena el caos. La confianza trae responsabilidades y Pardavé no las esquivó. Se sentó detrás de la cámara como quien se sienta a un piano, con la seguridad de los dedos que ya han tocado esa melodía en la cabeza. Cortó antes del exceso. Movió una marca de luz un palmo. Pidió que un parlamento perdiera adjetivos. El resultado fue una comedia de trazo limpio, sin grasa, donde cada gag tenía columna vertebral. Los técnicos lo respetaban, porque sabía hablar su idioma. Los actores, porque no imponía, proponía. Un rodaje al que otros habrían llamado azar, se volvió partitura. Y al final, cuando el foro quedó a oscuras, un rumor dejó claro que su nombre valía más que una taquilla momentánea. Valía método. El personaje que se volvió familia. Apareció entonces aquel inmigrante entrañable, el hombre que mezcla devoción y malentendidos, y termina por desnudar el alma de un país. Joaquín le dio un acento sin caricatura, una torpeza sin crueldad, una dignidad a prueba de burlas. En esa mezcla se volvió espejo y abrazo. Las salas se llenaron, pero lo importante ocurrió después en las casas. Los espectadores empezaron a hablar de él como si hablara de un pariente. Ahí nació su leyenda pública, la que se comparte en sobremesas y que sobrevive más allá de cualquier titular. El precio de la perfección, el éxito cobra facturas invisibles. A cada estreno le seguía una noche larga de revisión implacable. ¿Qué pudo ser más breve? Donde un silencio habría dicho más. La agenda apretó. El descanso se volvió un lujo. El cuerpo empezó a recordar que es cuerpo. Hubo advertencias médicas dichas en voz baja que él escuchó con atención y aplazó con disciplina. Quien mire de cerca verá ya la primera grieta, la pasión convertida en exigencia perpetua, esa cuerda que vibra hasta que amenaza con romper. Y en el fondo del pasillo, sin prisa pero constante, un susurro volvió a nombrar aquello que no debía nombrarse, un final confuso, un mito que buscaba anidar en la vida de un hombre exacto. La gloria y los pasillos vacíos. Las alfombras reconocían sus pasos. Las portadas lo reclamaban. Los productores lo querían en primera línea. Sin embargo, cuando la jornada terminaba, el eco de los pasillos parecía más largo que antes. La fama, pensó, es un foco que te calienta mientras estás ahí y te deja frío cuando se apaga. No hubo queja, hubo trabajo. Firmó un proyecto más. Se sentó a escribir una partitura nueva. Corrigió una escena que no respiraba. Mientras tanto, el país se acostumbró a que estuviera, y por costumbre, empezó a olvidar que los cuerpos no son de bronce. Esa costumbre será gasolina para el malentendido que algún día incendiará los titulares. El rumor que muerde la verdad, cuando el país ya lo daba por indestructible, una historia empezó a escribirse sin papel, que Joaquín no había muerto como dijeron, que lo sepultaron respirando, que en la bóveda quedó un rastro de uñas. La leyenda corrió por barberías y fondas, alimentada por el morbo y por ese deseo antiguo de creer que los grandes no se van nunca. Pardavé, que había construido su oficio sobre el rigor, quedó atrapado en una fábula que desordenaba los hechos. Aquí separaremos el mito del documento,
Pero antes conviene mirar cómo se fabrica un equívoco, con silencios, con medias frases, con el eco de una sala vacía. El cuerpo que pide tregua, los rodajes encadenados, la dirección minuciosa, las partituras a medianoche y las giras promocionales hicieron lo que hacen siempre. Pasaron la factura. Hubo advertencias clínicas dichas sin cámaras, recomendaciones de bajar el ritmo, prescripciones de descanso que chocaban con una agenda implacable. Él escuchó, asintió, pospuso. La disciplina que lo llevó a la cima también lo empujó a cruzar líneas invisibles. Los suyos notaron un cansancio nuevo en la mirada y una respiración más corta al final de cada jornada. El artista siguió siendo exacto en escena, pero fuera de cuadro empezó a habitarlo una fragilidad que ya no podía disimularse. Los contratos como laberinto. Con el éxito llegaron cláusulas que parecían inocuas y luego se volvían jaulas. Exclusividades que bloqueaban proyectos queridos, calendarios que no admitían fallas, metas que convertían cada estreno en examen final. Joaquín aprendió a negociar con una sonrisa cansada, a ceder en la forma para ganar en el fondo. No hubo escándalo público, hubo fricciones soterradas, llamadas ásperas, reuniones que terminaban con apretones de mano fríos. La industria lo celebraba en portada y lo apretaba en la oficina. Esa tensión, sumada al desgaste físico, preparó el terreno para que cualquier desenlace, incluso el más ordinario, se contara después como tragedia barroca. La última función bien contada. Llegó el día en que el corazón dijo basta. No hubo tumbas que hablaran ni mármoles con rasguños. Hubo un final humano, doloroso, vivido por su familia y atestiguado por documentos. Pero la ciudad, que lo había adoptado como pariente, prefirió abrazar la versión fantástica. Tal vez porque duele menos aceptar que los héroes también son de carne. Tal vez porque el mito ofrece consuelo donde la verdad ofrece silencio. Así nació la confusión. Un murmullo convertido en titular, una especulación elevada a certeza en sobremesas ajenas. El espejo del público, la leyenda del entierro en vida, dice más del país que de Joaquín. Habla del miedo a perder la risa que nos sostuvo en tiempos duros, de la necesidad de creer que lo que amamos no desaparece, sino que se esconde. Pardavé merecía otra cosa, que su cierre se narrara con la misma precisión con la que él medía una pausa. Por eso, en este expediente, cada paso se apoyará en lo comprobable, y cada sombra será llamada por su nombre. El mito interesará siempre. La verdad, en cambio, sostiene. Y es desde esa verdad que seguiremos el hilo hacia los días posteriores. El duelo, el homenaje, el lugar que ocupa hoy en la memoria. Los días que siguieron al telón, la noticia corrió como una corriente fría por los periódicos de la mañana y las conversaciones de mesa. No hubo histeria, hubo estupor. En los estudios, los técnicos hablaron más bajo. En las salas, algún proyeccionista dejó la mano unos segundos sobre el celuloide antes de encender la lámpara. La ciudad parecía medir el silencio con el mismo rigor con el que Joaquín medía una pausa. En las casas, alguien tarareó una melodía suya y la voz se quebró. Así empezó el duelo. Sin discurso, con gestos mínimos que decían lo que las palabras no alcanzaban. El adiós público. El funeral no fue espectáculo, pero sí espejo. En él se vieron reflejados los que reían con sus comedias y también los que aprendieron de su disciplina. Colegas de distintas generaciones se acercaron con una mezcla de gratitud y pudor. No había anécdotas rimbombantes, había detalles de oficio. Me enseñó a cortar antes del exceso. Me pidió que escuchara al público respirar. Al salir, algunos fueron directo a los foros, como si trabajar fuera la única forma digna de homenajearlo. La ciudad entendió que se despedía de un artesano, no de un truco. Las salas que siguieron respirando
Sus películas permanecieron en cartelera algunas semanas más, y no por inercia, sino por demanda. El público volvió a ver las mismas escenas como si fueran nuevas, buscando otras capas en los silencios, midiendo con otros ojos el modo en que una mirada contenía un mundo. Las críticas tardías reconocieron algo que a veces se olvida, que la comedia, cuando es alta, talla con cuchillo fino. La risa quedó sonando como una cuerda grave que sostiene, incluso cuando la melodía cambia. El legado en partituras y guiones, entre papeles quedaron melodías apuntadas a lápiz, ideas de gags descritas con precisión quirúrgica, bocetos de personajes que algún día podrían haber existido. Esas notas revelan al mismo hombre que vimos en pantalla. Exacto, económico, sensible al tiempo interno de cada gesto. Jóvenes guionistas comenzaron a estudiar sus estructuras como se estudia un mecanismo perfecto, y músicos de teatro encontraron en sus líneas una respiración que no caduca. De ese archivo íntimo salió una lección sencilla y feroz. Lo que no se estrena también enseña. La verdad que desactiva el mito, con los días, la versión fantástica del entierro en vida se fue apagando frente a testimonios médicos y familiares. No fue una pelea, fue una clarificación. La memoria pública, a veces caprichosa, aceptó por fin que la grandeza no necesita leyendas truculentas para perdurar. Lo que queda en pie es más difícil y más digno. Un método, una ética del trabajo, un tono. En los homenajes posteriores, cuando se encendía el proyector, no se repetía la fábula, se repetía la precisión. Ese latido que él dejó como regla de oro para cualquiera que quiera hacer reír sin mentir. La silla vacía que orienta en escenarios y sets. Alguien empezó a decir, aquí va una pausa a la Pardavé, y todos entendían. Su nombre devino brújula, y su ausencia, medida. En escuelas y talleres, los maestros pidieron a los alumnos que miraran sus escenas sin sonido, para comprobar que la comedia verdadera también se entiende muda. La comprobación fue concluyente. El gesto respiraba como un instrumento afinado. Así se fijó su lugar en el panteón de la época de oro, no como máscara, sino como oficio que enseña a escuchar. La vida de Joaquín Pardavé, leída hoy con la calma de quien cierra el piano después de una última nota, se parece menos a un catálogo de éxitos que a una partitura escrita contra el ruido. Lo que asombra mirando hacia atrás no es la suma de aplausos ni la cómoda evidencia de su popularidad, sino la disciplina secreta que sostuvo cada gesto, el reloj dentro del chiste, la respiración medida del silencio, la lealtad a la emoción austera que no confunde ternura con blandura. Su comedia, esa que la memoria colectiva guarda como un refugio, no fue accidente ni golpe de fortuna, fue método. Y su método, una ética. Si la época de oro necesitó rostros que pensaran y manos que ordenaran el caos, en él encontró ambas cosas. También se podría contar su historia como la de un hombre que administró con rigor sus fragilidades. Detrás de la máscara pulcra estaba el cuerpo que se cansaba, la voz que se cuidaba, la mirada que alguna vez pidió tregua. Nada de eso lo hizo menos grande. Lo volvió humano. Tal vez por eso prendió con tanta fuerza la leyenda que quiso alterar su final. Porque el público a veces necesita que los héroes sean invulnerables incluso a la verdad. Pero la verdad resiste, y a la larga se impone con una elocuencia silenciosa. No hubo mármol que hablara, ni bóvedas con rasguños. Hubo despedidas sobrias, documentos claros, memoria en orden, y sobre todo, hubo obra. Si hoy sus escenas siguen respirando, es porque enseñan una regla que nunca envejece. La risa, cuando es honesta, ilumina sin humillar. Su herencia no cabe en una sola sala ni en un ciclo de homenajes. Vive en la forma en que se escribe una pausa, en la modestia con que se corta un exceso, en el respeto
por el público entendido no como masa, sino como interlocutor. Los jóvenes que desarman sus guiones para aprender estructura, aprenden, sin saberlo, una ética del cuidado. Quienes revisitan sus personajes descubren que la dignidad puede ser cómica y honda al mismo tiempo. Quienes dudan entre ruido y precisión encuentran en él una brújula. Así, cuando el proyector se apaga y la ciudad vuelve a su respiración de siempre, queda ese eco grave que orienta. La certeza de que Joaquín Pardavé no fue solo un nombre en los créditos, sino una forma de hacer. Quizá la memoria, que suele ser caprichosa, le deba todavía una restitución más amplia, una lectura menos folclórica y más rigurosa. Pero incluso sin esa reparación, su sitio está asegurado en el mapa íntimo de un país que aprendió a reírse sin mentirse. La comedia, en sus manos, fue un pacto serio, decir la verdad, con una sonrisa que cuida. Y ese pacto que parece pequeño es en realidad una promesa de permanencia. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.